Dicen que la muerte no discrimina. Llega cuando menos la esperas, sin importar quién seas o dónde estés. Para algunos, es rápida y silenciosa, un simple susurro que apaga la llama de la vida. Pero para otros, la muerte es un umbral hacia lo desconocido, un encuentro cara a cara con sus peores miedos, sus peores decisiones. Hoy, vamos a adentrarnos en dos historias que desafían la lógica y estremecen el alma. Dos vidas que en sus momentos finales se enfrentaron a destinos tan inesperados como aterradores. ¿Estás listo para descubrir cómo un simple descuido puede convertirse en una tragedia? ¿Cómo una vida de escepticismo puede llevar a una revelación estremecedora? Prepárate, porque estas no son muertes comunes. Son relatos de advertencia, historias de desesperación y redención, lecciones grabadas no solo en la memoria, sino en fuego eterno. Manera de morir, número 239. El codicioso y la última cata. Jacobo no era un chef común. Su cocina era un escenario donde lo prohibido y lo exótico se convertían en arte. Su obsesión no solo era preparar platos deliciosos, sino llevar el riesgo al límite. Su nombre se había hecho famoso por su habilidad para dominar ingredientes letales como el fugu, cuyo veneno podía matar en minutos si se preparaba mal. Para Jacobo, cocinar era un juego con la muerte, un desafío constante a su talento y precisión. Su obsesión lo llevó a buscar ingredientes únicos en cada rincón del planeta. Fue así como, en una expedición reciente a la selva amazónica, un chamán le presentó un fruto desconocido, pequeño, y de un color rojo intenso que parecía vibrar bajo la luz. «Este fruto contiene el espíritu de la selva», advirtió el chamán con seriedad. «No está destinado a ser consumido por los vivos». Jacobo, lejos de tomarlo como una advertencia, lo vio como una nueva oportunidad para desafiar sus límites. El fruto no tenía nombre en los registros culinarios, lo que lo hacía aún más atractivo para alguien como él. Sin dudar, lo llevó de vuelta a su cocina, donde se dispuso a convertirlo en el plato estrella de su próximo evento exclusivo. Lo que Jacobo no sabía era que este pequeño y brillante fruto ocultaba un secreto mortal, uno que no se dejaba domesticar por el arte culinario ni el conocimiento científico. Su obsesión lo había cegado, empujándolo hacia una trampa de la que no podría escapar. Jacobo trabajó incansablemente en su cocina, transformando el fruto amazónico en una delicada y llamativa creación culinaria. El plato, presentado en una fina porcelana blanca, era un espectáculo visual. Pequeñas esferas bañadas en una salsa ámbar que reflejaba la luz, acompañadas de hierbas aromáticas cuidadosamente seleccionadas. «Este será mi legado», pensó Jacobo con una sonrisa satisfecha mientras ajustaba los últimos detalles. Esa noche, su exclusivo comedor estaba lleno de rostros admirados. Empresarios, críticos gastronómicos y celebridades habían acudido ansiosos por probar su última obra maestra. Jacobo, confiado en su habilidad y en la expectativa que había generado, se dirigió a sus invitados con una copa en la mano. Esta noche serán testigos de un plato que desafía los límites de lo conocido. «Salud», Drenia dijo antes de tomar asiento y probar la primera porción de su creación. El primer bocado fue suave, con una textura que se deshacía en la boca, seguido de un ligero toque amargo. Pero apenas unos segundos después, una sensación ardiente comenzó a extenderse por su garganta. Jacobo intentó hablar, pero las palabras no salían. Su visión comenzó a nublarse y un sudor frío cubrió su frente. Los invitados lo observaban, confundidos, mientras él se llevaba las manos al cuello. El ardor pronto dio paso a un dolor punzante en su pecho. Su cuerpo se tensó, sus músculos dejaron de responder y la parálisis se extendió rápidamente. Jacobo cayó de su silla mientras su corazón latía descontroladamente, hasta que, finalmente, se detuvo. Los murmullos de admiración se convirtieron en gritos de horror. Nadie entendía qué había sucedido. La brillante carrera de Jacobo había terminado en un instante, con un plato que debía ser su mayor logro convirtiéndose en su condena. Jacobo quiso conquistar el mundo con su talento, pero su orgullo lo llevó a consumir algo que ni su habilidad podía dominar. En el último banquete de su vida, el chef fue el único comensal que no salió con vida. Cuando los paramédicos llegaron,
Era demasiado tarde. Jacobo yacía inmóvil en el suelo de su elegante comedor, con los ojos abiertos y fijos en el techo, como si aún buscara respuestas en el vacío. Los invitados, aún conmocionados, fueron testigos de cómo el cuerpo del chef era trasladado mientras los restos de su obra maestra permanecían intactos en los platos. En el hospital, los médicos realizaron múltiples pruebas para descifrar qué había causado su muerte tan repentina. El resultado fue tan inquietante como revelador. El fruto amazónico contenía una toxina extremadamente poderosa, desconocida para la medicina moderna. Esta toxina bloqueaba completamente las señales nerviosas, paralizando el cuerpo desde adentro y llevando al fallo cardíaco en cuestión de minutos. Los expertos explicaron que el veneno actuaba como un silenciador del sistema nervioso, dejando a la víctima atrapada en su propio cuerpo, consciente del dolor pero incapaz de reaccionar. Jacobo había sufrido una de las muertes más crueles e irónicas. El hombre que dedicó su vida a explorar nuevos sabores murió consumido por uno que nunca debió haber probado. Para Jacobo, la búsqueda de la perfección culinaria se convirtió en su sentencia final. Su curiosidad lo llevó más allá de los límites, hacia un fruto que la naturaleza protegió con un precio mortal. La lección es clara. No todos los sabores están destinados a ser descubiertos, y en ocasiones, la ambición desmedida puede cocinar su propio final. Manera de morir, número 666. El escéptico y la eternidad. Mateo Villalba era conocido por su agudo intelecto y su firme postura como ateo militante. En cada reunión, ya fuera con amigos, familiares o desconocidos, Mateo se aseguraba de hacer evidente su incredulidad. La vida termina en el último aliento, solía decir con una sonrisa desafiante. Todo lo demás son cuentos para niños asustados. Sus palabras siempre dejaban un aire tenso en el ambiente, pero él lo disfrutaba. Para Mateo, la fe era una debilidad que necesitaba ser desafiada. Aquella noche lluviosa, el debate se encendió una vez más. Durante una cena con viejos amigos, surgió el tema que Mateo tanto adoraba: la existencia de Dios. La conversación rápidamente se transformó en un acalorado enfrentamiento de ideas. Mateo, con tono burlón, lanzó una frase que provocó miradas incómodas. Si Dios existe, que venga ahora mismo a demostrarlo. Pero entonces, algo inesperado sucedió. En medio de una carcajada, Mateo se llevó la mano al pecho, su rostro se torció de dolor y su cuerpo se desplomó sobre la mesa. Los gritos de sus amigos se mezclaron con el sonido de los truenos en el exterior. En ese instante, Mateo estaba cruzando un umbral que siempre había creído inexistente. Su corazón había fallado, pero su conciencia seguía despierta, enfrentándose a lo desconocido. Su desafío a lo divino había tomado un giro inesperado, y su incredulidad estaba a punto de enfrentarse a una verdad que ni su lógica ni su sarcasmo podían negar. Cuando Mateo abrió los ojos, ya no estaba en el comedor rodeado de sus amigos. Se encontró flotando sobre su propio cuerpo, observando la escena con una claridad que lo aterrorizó. Las caras de sus amigos mostraban pánico mientras intentaban reanimarlo, pero todo parecía tan lejano. De repente, sintió como una fuerza invisible lo tomaba y lo arrastraba hacia un abismo negro, profundo y sin fin. El entorno era indescriptible, un vacío pesado lo envolvía, y en la distancia comenzaron a surgir figuras deformes. Al acercarse, se dio cuenta de que eran celdas, torres interminables formadas por barrotes retorcidos y oscuros, que contenían almas atrapadas en una agonía perpetua. Sus gritos no eran solo sonidos, parecían resonar directamente en su mente, llenándola de desesperación y terror. Mientras avanzaba, una celda llamó su atención. Allí, en el centro de un horno ardiente, vio a una figura histórica inconfundible: Adolf Hitler. Sus ojos vacíos reflejaban un tormento eterno mientras las llamas lo consumían una y otra vez, en un ciclo que nunca terminaba. Mateo sintió un escalofrío recorrerlo. La imagen era tan clara y real que le resultaba imposible negarla. Entonces, las sombras comenzaron a moverse. Demonios grotescos, con formas que desafiaban la lógica, se acercaban con intenciones claras. Sus ojos brillaban con un odio puro, y sus garras se extendían hacia él, listas para arrastrarlo al mismo destino que las almas condenadas. Mateo,
Paralizado por el miedo, sintió cómo su mente comenzaba a desmoronarse, pero en ese momento, un recuerdo de su infancia surgió como un destello en la oscuridad. Recordó las palabras de su abuela que solía decirle: «En los momentos más oscuros, di el nombre de Jesús, y Él vendrá en tu ayuda». Con el poco valor que le quedaba, gritó con todas sus fuerzas: «¡Jesús!». En un instante todo cambió. Una luz brillante e intensa irrumpió en el abismo, empujando a los demonios hacia las sombras. El calor opresivo comenzó a disiparse y Mateo sintió un alivio indescriptible. La luz lo rodeó como un escudo, llenándolo de una paz que nunca había experimentado antes. Para Mateo, el infierno no era una metáfora ni un mito, era una realidad aterradora que desafiaba todo lo que creía. Pero incluso en el abismo más profundo, una palabra bastó para traer esperanza y salvación. De repente todo se desvaneció en un destello de luz cegadora. Mateo sintió que su alma era empujada hacia arriba, atravesando capas de oscuridad hasta que, con un jadeo profundo, abrió los ojos en una sala de hospital. La luz fluorescente del techo le pareció casi divina después de lo que había experimentado. Su cuerpo estaba débil, conectado a varias máquinas que monitoreaban su ritmo cardíaco, pero su mente estaba más despierta que nunca. Los médicos se sorprendieron al verlo consciente, habían trabajado horas para estabilizarlo tras su infarto, pero la mayor sorpresa fue para Mateo, quien ahora veía el mundo con una claridad completamente nueva. Todo lo que antes consideraba irreal o insignificante ahora tenía un peso inmenso. Las palabras que había escuchado en el abismo y la luz que lo había salvado resonaban en su interior como un eco interminable. El escepticismo que había defendido durante años se desmoronó. Ya no podía negar lo que había visto, sentido y enfrentado. Había cruzado un umbral del que pocos regresaban, y lo que encontró al otro lado le dio un propósito que nunca antes había tenido. Mateo decidió que no podía guardar esa experiencia para sí mismo. Su vida ahora tenía un nuevo significado: compartir su historia, advertir a otros y mostrarles que incluso en el momento más oscuro, siempre hay una luz que puede guiarlos de regreso. Con el tiempo, Mateo comenzó a visitar grupos de apoyo, iglesias y comunidades, relatando su experiencia con una pasión que antes habría ridiculizado. Su transformación fue evidente para todos los que lo conocían. El escéptico sarcástico y desafiante se había convertido en un hombre humilde y lleno de fe, dispuesto a inspirar esperanza en quienes la habían perdido. Para Mateo, el infierno fue más que una leyenda. Fue una realidad que destrozó su incredulidad y lo llevó a la verdad. Su lección fue simple: a veces necesitas ver para creer, pero lo importante no es lo que vio, sino lo que decidió hacer con su segunda oportunidad. Dos historias que revelan la fragilidad de la vida y la inevitable llegada del final. Por un lado, un chef cuya ambición lo llevó a probar los límites, encontrando en un simple fruto su perdición. Por otro, un escéptico que desafiaba la existencia de lo divino, solo para ser confrontado con una verdad que jamás imaginó. Ambos enfrentaron lo desconocido, ambos pagaron el precio de sus decisiones, y ambos nos dejan una advertencia clara. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por tus creencias, ambiciones o deseos? Recuerda, la muerte no discrimina, siempre está al acecho, y sus formas de atraparnos son tan impredecibles como implacables. La verdadera pregunta no es si llegará, sino: ¿estarás preparado cuando lo haga?